Pensaron que solo estaban arrestando a otro tipo que encajaba con la descripción. Pero cuando apareció en el tribunal al día siguiente, no con esposas, sino con un traje, se dieron cuenta de que habían cometido el peor error de sus carreras. Eran poco después de las 9:00 de la mañana cuando llegó la llamada a través del despacho. Chantaje. Hombre de unos 30 años. Chaqueta azul marino. Sospechoso de un robo a un vehículo en la avenida Madison. Los oficiales Brent Hallcroft y Lynn Mercer ya estaban patrullando la cuadra en su coche, bebiendo café, escuchando a medias. Se miraron el uno al otro como si fuera una broma. «Ahí está», murmuró Brent, señalando con la barbilla hacia un hombre que estaba fuera de Grange Bakehouse, uno de los cafés más concurridos del centro de Boise. El hombre parecía calmado, concentrado, revisando algo en su teléfono, con una bolsa de croissant en una mano. Encajaba vagamente con la descripción, y eso fue suficiente para ellos. Brent estacionó rápido, sin luces de advertencia, sin sirenas. Lynn ya estaba fuera del vehículo antes de que las llantas dejaran de rodar. Gritó: «¡Oye, manos donde pueda verlas!». El hombre, Kenton Miro, levantó la vista, sobresaltado pero no en pánico. «Disculpe, usted encaja con la descripción de un sospechoso. No se mueva», añadió Brent, acercándose con la mano cerca de su funda. «Estoy parado fuera de una panadería», respondió Kenton desconcertado, «esperando a mi conductor». Lynn puso los ojos en blanco. «Lo aclararemos en la estación». Kenton apenas tuvo tiempo de responder. Brent lo agarró del brazo y lo giró. «Estás resistiéndote ahora», dijo lo suficientemente alto para que los transeúntes lo oyeran. La multitud comenzó a observar. Los teléfonos salieron. Kenton no se resistió, no dijo nada más. Miró al suelo mientras le ajustaban las esposas en las muñecas. Lynn sonrió. «Qué curioso cómo siempre se ponen habladores hasta que ven las esposas. Probablemente otro tipo con una página falsa de LinkedIn». «Y alguna historia sobre sus credenciales», añadió Brent, riendo. No le leyeron sus derechos, no le pidieron identificación, no revisaron su teléfono ni la bolsa de compras que claramente tenía un recibo dentro. Simplemente lo empujaron al asiento trasero del coche patrulla y se alejaron, ya bromeando sobre el informe que tendrían que presentar después. Dentro del crucero, Kenton miraba al frente, en silencio. «¿Tienes algo que decir?», dijo Brent por encima del hombro. La voz de Kenton era calmada. «Quiero mi llamada telefónica». Brent hizo una mueca. «La tendrás después de la reserva». Pero algo en el tono de Kenton, mesurado, paciente, casi indiferente, puso una grieta en su confianza, no lo suficiente para detenerlos, solo lo suficiente para que Brent mirara de nuevo por el retrovisor. Kenton no estaba asustado, no estaba nervioso y no había terminado. En la comisaría, la reserva fue lenta. El oficial de escritorio, un tipo llamado Rob Tesh, parpadeó 2 veces cuando vio al hombre que traían. Chicos, ¿están seguros de este?». Brent lo desestimó. «Encaja con la llamada, robo a un coche, estaba merodeando». «Estaba parado fuera de una panadería con una bolsa de pasteles y un teléfono», dijo Kenton en voz baja. Lynn intervino. «¿Estás dudando de una llamada de campo?». Rob Tesh frunció el ceño, dudó, luego tomó la información de Kenton. Miró la pantalla. Luego hizo una doble toma. «Esta dirección, quiero mi llamada ahora», dijo Kenton de nuevo, interrumpiendo gentilmente. Brent levantó las cejas. «¿A quién vas a llamar, amigo? ¿A un abogado?». «No», dijo Kenton, «a la oficina del fiscal general». Brent se rió como si fuera lo más gracioso que había escuchado en toda la semana. «Claro, dile que le mandamos saludos». Se alejaron, pero Rob Tesh no se rió. Seguía mirando la pantalla, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Pero lo que Brent y Lynn no podían prever era cuán fuera de su alcance ya estaban. La celda de detención estaba fría, no helada, pero ese tipo de frío constante que se mete en tus muñecas cuando aún estás esposado. Kenton se sentó en el banco,
no encorvado, no rígido, solo estable. Estaba vestido elegantemente, incluso con jeans y chaqueta, botas pulidas, líneas limpias. Todo en él decía control, incluso ahora. Por el pasillo, Brent se apoyó en una máquina expendedora, abriendo una soda como si fuera solo otro martes. ¿Viste la cara que puso?, dijo a Lynn, como si pensara que estaba por encima de todo. Lynn tomó un sorbo de su café. Ese tipo siempre lo hace. Aparece en la parte bonita de la ciudad, empieza a actuar como si las reglas no se aplicaran, el mismo guión. Brent se rió. Mi favorito es cuando empiezan a hablar de demandas y placas, como si no hubiéramos oído eso antes. Ninguno de los dos notó al hombre de asuntos internos pasando por el mostrador, ni que Rob Tesh se había alejado de su puesto y estaba en una oficina trasera, hablando por una línea segura. En el área de detención, a Kenton finalmente le concedieron su llamada. No buscó un número a tientas. No revisó su teléfono. Simplemente marcó. «Este es Morrow», dijo una vez que contestaron la línea. «PD de Boise, incidente en la avenida Madison. Necesitaré todo para esta tarde». Colgó, sin ira, sin ruido, solo una ruptura limpia. La llamada duró menos de 30 segundos, pero eso fue todo lo que necesitó. Más tarde esa tarde, el jefe de la comisaría recibió un correo electrónico tranquilo y directo del Departamento Estatal de Supervisión Civil, una alerta marcada, solicitud de liberación inmediata del detenido Kenton L. Morrow. Adjuntos estaban credenciales, enlaces, un perfil de base de datos federal y una notificación de auditoría bajo el artículo 14 de la Ley de Integridad de la Aplicación de la Ley Estatal. No vino de un abogado, vino del enlace del fiscal general. En 45 minutos, Kenton estaba fuera. Cuando Brent lo vio de nuevo, fue en el pasillo, no con esposas, no detrás de una puerta, sino caminando tranquilamente junto a dos oficiales estatales en trajes. Brent parpadeó como si la luz hubiera cambiado de repente. «Eso no es posible», murmuró. Lynn entrecerró los ojos. «¿Qué diablos está pasando?» Rob Tesh observaba desde su escritorio. No dijo una palabra, solo escribió algo en un sistema al que no tenían acceso. Kenton no miró hacia atrás, no lanzó ninguna mirada, no sonrió, solo se fue con el mismo paso mesurado con el que llegó. Y el silencio que dejó atrás era más pesado que cualquier sirena. Esa noche, Brent cenó con su hermano y despotricó sobre las personas con conexiones. Lo llamó favoritismo, dijo que apestaba a política. Lynn, sentada en su porche con una cerveza, le dijo a su novia que probablemente era una confusión de la alcaldía y que el tipo aún recibiría un expediente eventualmente. Nadie anda por ahí tan tranquilo sin esconder algo. Pero a medida que avanzaba la semana, los rumores comenzaron, susurros dentro del departamento. Alguien mencionó el nombre de Kenton durante una sesión informativa y dos sargentos intercambiaron una mirada. Un oficial dijo que solía trabajar en Oakland y estaba en un grupo de supervisión importante. Incluso el capitán Rolstad comenzó a actuar diferente, corto con sus respuestas, más cuidadoso con sus palabras cuando surgía el nombre de Kenton. Eso puso nervioso a Brent. Si el mando estaba asustado, significaba que algo real estaba en juego. Lynn lo desestimó. «Tenemos cámaras corporales, tenemos el registro de llamadas, seguimos el protocolo». Brent asintió, pero fue forzado. Su estómago se retorcía un poco porque algo en Kenton no encajaba, no de la manera que esperaban. Y la forma en que se fue, sin drama, no era como se mueven los culpables. Aún así, volvieron al trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad, ya se movía más rápido que ellos. Porque para cuando sintieron que el suelo se movía, Kenton ya estaba en terreno más alto y observando todo. El tribunal en el centro de Boise no era grandioso ni intimidante. Solo escalones de concreto, puertas de vidrio y el eco de zapatos por pasillos anchos. Brent y Lynn entraron lado a lado, ambos vestidos impecablemente, azules planchados, placas pulidas, sin sonrisas. Esto era rutina. Habían hecho apariciones en tribunales más veces de las que podían contar. El cargo se leyó simple: obstrucción a la investigación de un vehículo robado. Esperaban que Kenton llegara tarde.
probablemente con un abogado a cuestas, tal vez tratando de convertirlo en un espectáculo. Pero Kenton no estaba afuera. No estaba en la sala de espera. Ni siquiera estaba en el expediente como un acusado típico. Al pasar el control de seguridad, un alguacil se acercó a ellos con un asentimiento rígido. «Ustedes dos testificarán en la sala 2C». Brent respondió. «Sí, Halcroft y Mercer. ¿Este es el caso Mayro?» El alguacil parpadeó. «Morrow no es el acusado». Brent frunció el ceño. ¿Perdón? El alguacil solo señaló. «Ya verán». Cuando entraron a la sala 2C, todo se sentía mal. No caótico, no ruidoso, solo diferente. La sala estaba llena, no con la multitud habitual de acusados nerviosos y abogados molestos. Había periodistas, 2 equipos de cámaras, alguien del consejo municipal. El cuello de Brent se tensó. Luego sus ojos se fijaron en la mesa del frente. Allí, sentado junto al juez, estaba Kenton Morrow, sin esposas, sin abogado defensor, solo un hombre en un traje oscuro a medida, hojeando tranquilamente un cuaderno. Una placa frente a él decía, «Consejero especial para la responsabilidad civil, Estado de Idaho». Lynn se inclinó. «¿Qué es esto?» Brent susurró de vuelta. «No lo sé, esto no estaba en las notas del caso». El juez llamó al orden a la sala. «La sesión de hoy trata sobre una revisión procesal respecto a la conducta durante un arresto reciente en la avenida Madison», dijo. «El señor Miro servirá en calidad de asesor, representando a la Oficina de Responsabilidad Civil del Estado». La mandíbula de Lynn se tensó. Brent parecía como si lo hubieran abofeteado sin previo aviso. Kenton no los miró ni una vez. Simplemente se recostó mientras el juez se dirigía al banco delantero. «Oficiales Halcroft y Mercer, por favor, acérquense». Se movieron rígidamente, ya no en control. Cada ojo en la sala estaba sobre ellos, pero no del tipo al que estaban acostumbrados. Esto no era admiración, era escrutinio. El juez preguntó. «¿Pueden explicarnos el razonamiento detrás de su decisión de detener al señor Morrow?» Brent se aclaró la garganta. «Recibimos una llamada de despacho, hombre negro, chaqueta azul marino». «El señor Morrow no tenía antecedentes penales», interrumpió el juez. «¿No hay historial con su departamento? ¿Se verificó la identificación antes de la detención?» Lynn respondió. «Encajaba con la descripción y no cumplió cuando dimos órdenes». Kenton no levantó la vista, pero hizo clic en su bolígrafo una vez, lento y deliberado. El juez se volvió hacia él. «Señor Morrow, ¿tiene algún punto aclaratorio?» Por primera vez, los miró directamente. «En mi línea de trabajo», comenzó Kenton con voz firme, «he leído cientos de informes que comienzan de la misma manera, descripciones vagas, suposiciones sin verificar, y con el tiempo, esos patrones cuentan una historia». «La placa no te protege de...» Lynn abrió la boca para interrumpir, pero Kenton levantó un dedo, no hacia ella, hacia el juez. «Me gustaría presentar una moción para suspender el testimonio directo hoy. Se ha autorizado una revisión interna. Seguirá una audiencia en 2 semanas». El tribunal se quedó inmóvil. El juez asintió. «Concedido». Brent y Lynn no dijeron una palabra. Se retiraron, entumecidos. Kenton recogió su cuaderno, lo cerró silenciosamente y se puso de pie. No se veía triunfante, no se regodeó, pero su presencia era más pesada que cualquier argumento que pudieran haber presentado. Y cuando salió, la prensa lo siguió. Las manos de Brent temblaban. Lynn susurró. «¿Qué diablos está pasando?» Pero en el fondo, ambos ya lo sabían, porque eso no fue una pérdida en el tribunal, fue el movimiento de apertura, y Kenton acababa de voltear el tablero. Antes de Boise, antes del traje y el título, Kenton Morrow era solo otro chico tratando de mantener la cabeza baja en Bakersfield, California. Su madre, Deirdre Merrow, trabajaba en turnos de noche en el Hospital Mercy, y su padre, cuando estaba presente, pintaba casas y rara vez se quedaba lo suficiente para dejar algo más que humo de cigarrillo y silencio. Para los 12 años, Kenton ya había aprendido a navegar 2 mundos, uno en la escuela, donde destacaba en concursos de ortografía
y ferias de ciencias, y otro afuera, donde mantenía la vista baja cuando pasaban los coches patrulla. No era ruidoso, no era ostentoso, pero observaba todo. Un día, en 8º grado, un maestro lo acusó de robar una calculadora. Nadie más fue interrogado. Revisaron su casillero. No encontraron nada. No dijo nada entonces, pero nunca olvidó lo fácil que los adultos aceptaban la sospecha cuando se dirigía a él. No fue la rabia lo que lo impulsó, fue el patrón. A los 17, ganó una beca para UC Davis, se especializó en ciencias políticas, escribió ensayos que atravesaban el ruido. No gritaba, solo presentaba los hechos, claros, afilados, precisos. En una sala llena de opiniones, hacía que el silencio se sintiera como un veredicto. Luego vino la escuela de leyes, Stanford. Entró sin conexiones, sin favores, solo con determinación y enfoque. Mientras otros perseguían firmas corporativas y cheques, Kenton hizo una pasantía en una unidad de rendición de cuentas públicas en el condado de Alameda. Se sentaba en audiencias donde los oficiales describían paradas rutinarias que terminaban con costillas rotas y muñecas magulladas. Registraba cada palabra. No llevaba la ira como armadura, llevaba la paciencia como arma. Para los 33, Kenton estaba liderando revisiones para la Oficina de Conducta Civil del Distrito Oeste. Silenciosamente, caso por caso, construyó una reputación no llamativa, no del tipo que hacía titulares, sino del tipo que ponía nerviosos a los departamentos. Se movía como abogado, pensaba como analista y se conducía como un hombre que ya sabía lo que estabas escondiendo. Boyce fue su primer nombramiento como consejero especial para la rendición de cuentas civil, un puesto creado tras años de presión por grupos de vigilancia cansados de que los asuntos internos limpiaran su propia casa. Kenton fue elegido a dedo por la Junta Estatal, investigado silenciosamente, confirmado, y mantuvo un perfil bajo a propósito. No tuiteaba, no daba conferencias, solo aparecía. Y esa mañana fuera de la panadería, no fue la primera vez que lo perfilaban, pero fue la primera vez que ocurrió después de su nombramiento. Eso importaba, porque por una vez no tendría que presentar una queja. Él era la queja. No quería venganza. Eso era demasiado pequeño para el trabajo que hacía. Quería la verdad en papel. Quería que los patrones se expusieran. Quería que los departamentos supieran que estaban siendo vigilados. Y no solo desde dentro. Después del incidente, no llamó a un medio de comunicación, llamó a un juez. Luego llamó a la Oficina de Auditorías de Personal. Su placa no era de latón, era legislativa, y le daba autoridad para solicitar archivos, revisar registros y abrir casos que habían estado cerrados por años. Por eso Brent y Lynn estaban nerviosos. No se trataba de un arresto, se trataba de todos ellos. Porque Kenton no era solo un abogado que atraparon por accidente. Era la única persona en el estado con la autorización y el motivo para abrir todo su historial. Y no necesitaba alzar la voz para hacerlo. La comisaría se sentía diferente. No más ruidosa, no más ocupada, solo tensa. Brent Halcroft lo notó primero cuando entró al cuarto de descanso y las conversaciones se detuvieron. No el tipo de silencio que ocurre cuando interrumpes un chiste. El tipo donde la gente no quiere ser escuchada diciendo algo incorrecto. Abrió el refrigerador, tomó su almuerzo e intentó actuar como si no lo notara, pero algo estaba mal. Lynn Mercer se dio cuenta unas horas después. Pasó por una sala de conferencias y vio al teniente Schaffer hablando en voz baja con dos hombres en trajes. Ninguno llevaba insignias del departamento. Uno tenía un portafolio de cuero bajo el brazo, del tipo que siempre parecen llevar los federales. Redujo el paso. Intentó captar un nombre. Dejaron de hablar en el momento en que entró en su vista. Esa noche, Brent recibió una llamada de su primo, también policía en Twin Falls. «Oye, ¿no esposaste a un tipo llamado Marrow la semana pasada, verdad?» El estómago de Brent se hundió. ¿Por qué? Porque su nombre está circulando como incendio, Junta de Auditoría Estatal, alguna clase de autoridad de supervisión. Toda la comisaría aquí está revisando sus informes como si fueran los próximos en ser auditados. Brent se rió, pero sonó forzado.
No, está bien. Solo un malentendido. El tipo se puso hablador. Lo aclaramos. Pero la mentira ya no se sentía convincente ni siquiera para él. 2 días después, el capitán los llamó, no una reunión casual, no un momento de pásate por mi oficina, una solicitud formal, uniforme completo, rastro de papel. Entraron a la oficina del capitán y vieron a los mismos 2 hombres en trajes de la sala, sentados frente a su escritorio. Oficiales Halcroft Mercer, comenzó el capitán Rolstad con voz cortante. Estos son el señor Granger y la señora Osai, de la Oficina de Responsabilidad Civil. La señora Osai no sonrió, apenas parpadeó. Estamos abriendo una revisión interna respecto a un incidente que tuvo lugar el jueves pasado por la mañana, involucrando al señor Kenton Miro. La cara de Brent se quedó en blanco. Ya hablamos de eso. Fue liberado. Caso desestimado. No pasó nada más. Granger intervino. La investigación va más allá del arresto. Lynn se enderezó en su silla. Disculpe, estamos revisando su historial, quejas, paradas, informes presentados y los que fueron ajustados después del hecho. El capitán Rolstad se movió en su asiento, luego deslizó una carpeta manila sobre el escritorio. Recibirán citaciones para comparecer en la audiencia de revisión, 2 semanas. Brent abrió la boca, pero no salió nada. Lynn tragó con fuerza. ¿Se nos acusa de algo? Aún no, dijo Granger. Para eso es la audiencia. A la mañana siguiente, un correo electrónico llegó a sus bandejas de entrada. Asunto. Resumen de revisión de caso, preparado por el consejero especial K. Murrow. Tenía adjuntos, muchos, paradas antiguas, marcas de tiempo de cámaras corporales, declaraciones de civiles, cosas que pensaban que nadie juntaría. Las manos de Brent se detuvieron sobre su teclado durante 1 minuto completo, antes de que pudiera hacer clic. Abrió un archivo. Una parada de hace 3 años. Un hombre llamado Julian York, detenido por una luz trasera rota, retenido por no cumplir. Cargos retirados. El metraje de la cámara corporal estaba listado como no subido. La declaración de York decía que lo habían estrellado contra su coche después de pedir un supervisor. Brent lo recordaba, no claramente, pero lo suficiente. Cerró el archivo, el pecho apretado. Lynn le envió un mensaje. Lynn, van a hacer que esto parezca un patrón. Brent, es un patrón. Hubo una pausa antes de que ella respondiera. Lynn, seguimos el protocolo, pero ni siquiera ella sonaba segura ya. Porque Kenton no venía solo con una historia, traía recibos, y Brent y Lynn finalmente se daban cuenta de que esto no era una limpieza, era una autopsia. La audiencia de revisión no se llevó a cabo en la comisaría ni en el tribunal. Tuvo lugar en un edificio municipal neutral en la avenida Fairview, del tipo usado para reuniones de zonificación y negocios olvidados de la ciudad. Pero ese día, cada silla en esa sala de conferencias de paredes grises se sentía eléctrica. Brent Halcroft ajustó su corbata 3 veces antes de entrar. Lynn Mercer se sentó en el pasillo, hojeando una carpeta delgada, aunque no había leído una sola página en 20 minutos. No estaban solos, al menos una docena de personas se sentaban alrededor de la mesa. Observadores legales, un miembro de la Junta de Ética de la ciudad, 2 de la oficina del fiscal estatal, sin uniformes, sin caras familiares, sin respaldo. Al frente de la mesa estaba Kenton Morrow. No parecía enojado. Eso habría sido más fácil. Parecía preparado. La silla a su lado estaba ocupada por la señora Osai, quien abrió la audiencia con una voz plana. Esta es una revisión formal bajo el artículo 14. Los oficiales Halcroft y Mercer están presentes. Las acusaciones conciernen al abuso de autoridad discrecional y la aplicación repetida incorrecta de paradas procesales. Se volvió hacia Kenton. Consejero especial Morrow, tiene la palabra. Kenton no alzó la voz. No se inclinó. Solo abrió su carpeta. Esto no será sobre acusaciones, dijo. Será sobre patrones. Colocó un documento en la mesa. Caso 1, Julian York, detenido por una luz trasera rota,
retenido por más de 45 minutos, sin cargos, el informe carece de metraje de cámara corporal. Lynn se aclaró la garganta. Eso fue hace 3 años. Kenton ni siquiera levantó la vista. Caso 2. Alan Rivers encajaba con la descripción de un sospechoso de robo. Mismo precinct, mismo lenguaje usado en el informe. También detenido sin causa probable, sin cargos. Deslizó otra hoja hacia adelante. Caso 3. Mismos oficiales, misma fraseología. Encajaba con la descripción, comportamiento sospechoso, tono no conforme. Brent se inclinó hacia adelante. Respondemos a las llamadas tal como llegan, no controlamos las descripciones. Pero ustedes controlan cuánto tiempo retienen a alguien, respondió Kenton. Controlan si verifican identificaciones o hacen preguntas antes de hacer suposiciones. Controlan su tono, su lenguaje y la cantidad de veces que alguien sin antecedentes penales se va con moretones y sin disculpas. Sacó un mapa impreso marcado con pines rojos. Estas son todas las paradas que ustedes dos han realizado en los últimos 5 años. Los pines no estaban dispersos, formaban grupos en calles específicas, en ciertos vecindarios. Kenton continuó. Comparamos sus datos de paradas con otros 3 equipos de patrulla. Ustedes promedian un 42% más de paradas. El 80% de esas involucran a individuos de un grupo demográfico, el 90% no resultan en cargos. La señora Osai añadió en voz baja. Eso no es policía, eso es perfilado. La voz de Lynn se elevó ligeramente. Entonces, ¿qué? Estamos en juicio por hacer nuestro trabajo, responder a llamadas, seguir el protocolo. No están en juicio, dijo Kenton, con voz aún firme. Están en revisión, una revisión desencadenada porque por una vez detuvieron a la persona equivocada, no a alguien con menos credibilidad, no a alguien sin recursos, a mí. Hizo una pausa, dejó que las palabras se asentaran. No era especial ese día, no llevaba una placa, solo era un hombre fuera de una panadería. Ustedes decidieron que eso era suficiente. Brent exhaló por la nariz. Tuvimos una llamada de despacho, no te apuntamos. No tuvieron que hacerlo, respondió Kenton. Porque han construido un sistema donde el señalamiento ocurre automáticamente. Miró alrededor de la sala, luego de nuevo a Brent y Lynn. No pueden arreglar lo que no admiten. Nadie habló por un largo rato. El silencio no se sentía victorioso, se sentía quirúrgico. Esto no era venganza, era exposición, y en esa sala, cada paso omitido, cada informe apresurado, cada ojo en blanco sobre una queja civil, volvió a la superficie. Porque cuando haces la misma llamada una y otra vez, deja de ser un error, se convierte en quién eres. Para el segundo día de la revisión, Brent Hallcroft estaba quebrándose. Entró luciendo mayor, ojos apagados, mandíbula tensa, postura más rígida de lo usual. No hablaba mucho con Lynn, apenas la miraba. Ella estaba calmada, o al menos lo fingía, llevaba la misma rebeldía de siempre. Pero algo en sus ojos la delataba, escaneaba la sala demasiado, observaba muy de cerca. Kenton Morrow no trajo fuego y azufre, trajo testimonios. Uno por uno, entraron. Julian York, el hombre de la parada por la luz trasera, contó su historia, cómo pidió un supervisor y terminó con una muñeca torcida. Cómo presentó una queja que no llegó a ninguna parte. Cómo nunca tuvo seguimiento, solo silencio. Ellen Rivers, que había sido confundida con un sospechoso de robo mientras caminaba a casa con una bolsa de compras, relató ser arrojada al suelo frente a su hija. Ella no habló por días después. Brent se movió en su asiento durante ese. Hubo otros. No todos aparecieron, pero los que lo hicieron no gritaron, no escupieron acusaciones, solo contaron lo que pasó. Eso lo hizo peor, porque Brent y Lynn no podían encontrar huecos en historias tan simples, tan humanas. Lynn cruzó los brazos con fuerza. Hemos visto lo peor de la gente. No podemos permitirnos dudar cuando las cosas encajan. Kenton no respondió de inmediato. La miró como quien estudia una estructura antes de decidir dónde están las líneas de falla.
Tal vez el problema es lo que consideran que encaja, dijo finalmente. La voz de Brent se quebró un poco. No sabes cómo es caminar por esas calles todos los días. La gente te miente, te amenaza, huye de ti. Eso cambia cómo lees las cosas. Kenton dio un pequeño asentimiento. No niego que el trabajo es duro, pero cuando el mismo tipo de cara sigue pagando por los errores de otros, deja de ser sobre peligro, empieza a ser sobre comodidad. ¡Comodidad!, se burló Lynn. Sí, la comodidad de suposiciones predecibles, la comodidad de nunca ser el que está en el suelo, respondió. Los hombros de Brent se hundieron ligeramente. Luego, la señora Osai abrió otra carpeta. 3 informes presentados en los últimos 24 meses muestran evidencia de metraje de cámara corporal alterado. Un video fue etiquetado como corrupto, otro nunca se subió. Brent levantó la vista, lento y pesado. Eso es un problema técnico. No depende de nosotros. Kenton ni siquiera se inmutó. No dependía de ustedes la primera vez, o tal vez ni la segunda, pero ahora estamos en la cuarta. Por primera vez, Lynn no tuvo respuesta. El peso de sus informes, metraje, patrones, comenzaba a presionar contra ellos de maneras que no habían previsto. Siempre estuvieron protegidos, siempre aislados, pero ese escudo estaba lleno de grietas ahora. Y Kenton no estaba blandiendo un martillo, solo sostenía una luz. Uno de los miembros del panel se inclinó hacia adelante. Una exoficial, ella misma. ¿Alguno de ustedes reconoce que sus métodos pueden haber causado daño? Lynn la miró, luego a la mesa, y lentamente dijo, «Siempre hemos hecho lo que nos enseñaron». Esa frase quedó en el aire. Kenton habló bajo. Entonces tal vez es hora de que empecemos a enseñar algo diferente, porque una vez que admites las grietas, no puedes fingir que el muro aún se sostiene. El último día de la audiencia no comenzó con fuegos artificiales, sin golpe de mazo, sin voces alzadas, solo el zumbido lento de papeles moviéndose y la tensión silenciosa de personas que sabían que la historia llegaba a su fin, y no todos saldrían iguales. Brent y Lynn se sentaron lado a lado, aún en uniforme. Pero su energía había cambiado. Brent había dejado de defenderse. Estaba callado. Lynn mantenía los brazos cruzados, ojos al frente, labios tensos. Ya no engreída, solo rígida. Kenton Morrow se puso de pie y caminó al centro de la sala. No estaba flanqueado por nadie. Sin equipo legal, sin teatralidades, solo él y una carpeta, con los bordes ligeramente desgastados por el uso. La colocó suavemente en la mesa. «He dicho lo que necesitaba decir», comenzó. «Han escuchado a las personas afectadas. Han visto los números, el lenguaje en los informes, el metraje que recuperamos. Han escuchado las mismas frases repetirse, mismos métodos, mismas caras siendo detenidas, interrogadas, esposadas y luego liberadas silenciosamente». Miró a Brent. «No creo que ninguno de los dos se uniera a este departamento con malas intenciones, pero en algún momento dejaron de revisarse a sí mismos, dejaron de ver personas y comenzaron a ver perfiles». La sala se quedó en silencio. «No estoy aquí para arruinar sus vidas. Eso no es justicia. Estoy aquí porque el sistema no puede arreglarse si sigue protegiendo patrones que claramente no funcionan». Hizo una pausa y miró hacia el Consejo de Revisión. «Mi recomendación», dijo claramente, «es que los oficiales Halcroft y Mercer sean removidos del servicio de campo indefinidamente, pendientes de más entrenamiento, revisión psicológica y una auditoría departamental completa. También solicito que los casos señalados durante esta revisión se reabran formalmente». Brent miró hacia abajo. Ni siquiera se inmutó. Sabía que venía. Lynn susurró bajo su aliento. Era un trabajo. Kenton se volvió hacia ella. No, era una responsabilidad. Y cuando lo olvidas, la gente sale lastimada. El consejo entró en sesión cerrada. 35 minutos después regresaron con su veredicto. Brent Halcroft, suspendido del servicio activo, despojado de su placa, pendiente de reevaluación. Lynn Mercer, lo mismo,
Ninguno habló cuando se leyó la decisión, ninguno la peleó. No hubo salida dramática, no sillas golpeadas, solo dos oficiales que habían creído por demasiado tiempo que su posición los protegía de la rendición de cuentas. Kenton recogió sus cosas silenciosamente. En su camino de salida pasó por Brent y se detuvo. Brent lo miró, solo por un segundo. No pensé que terminaría así. No tenía que hacerlo, respondió Kenton. Pero eso no dependía de mí. Se alejó sin decir otra palabra. Esa noche, Brent empacó su casillero solo. Lynn nunca apareció. El rumor era que había tomado una licencia personal. Nadie se acercó. Las mismas personas que alguna vez los brindaron en fiestas de jubilación y banquetes de fin de año, de repente estaban ocupadas o de guardia. La comisaría ya estaba empezando a mirar por encima del hombro. Un nuevo póster apareció en el pasillo cerca de la sala de escuadrones. Línea directa de responsabilidad civil. Confidencial. Algunos novatos lo miraron más tiempo del necesario. Y Kenton voló a Coeur d'Alene la mañana siguiente. Otra ciudad, otra comisaría, otra revisión silenciosa. Ese era el trabajo. No se trataba de titulares. Se trataba de estructura, verdad, reparación a largo plazo. No necesitaba aplausos, solo necesitaba que el muro dejara de esconder las grietas. Porque cuando nadie vigila a los vigilantes, el ciclo nunca se rompe. Pero ahora alguien finalmente lo está haciendo. 2 meses después, la ciudad de Boise aún se estaba ajustando. Los medios se habían ido en su mayoría, sin protestas importantes, sin titulares virales, pero algo había cambiado bajo la superficie, y las personas que prestaban atención podían sentirlo. Kenton Miro no se quedó. Nunca estuvo destinado a hacerlo. Su trabajo era movimiento, de ciudad en ciudad, de caso en caso, nunca quedándose lo suficiente para convertirse en parte de la historia. No buscaba elogios ni un pedestal. Solo quería que las consecuencias existieran para todos, no solo para los sin poder. Pero el efecto de lo que pasó no desapareció con él. El manual de entrenamiento en la comisaría de Boise se reescribió, no dramáticamente, solo lo suficiente para importar. Ahora se requería que los oficiales revisaran metraje real de casos, no ejemplos escenificados de paradas que salieron mal. El caso de Kenton se convirtió en uno de ellos. La orientación para reclutas comenzó a hacer una nueva pregunta. ¿Alguna vez has cometido un error y aprendiste de él? No para avergonzar, sino para ver si una persona podía asumir la responsabilidad antes de llevar una placa. Brent Hallcroft tomó un trabajo en el Departamento de Confiscación de Vehículos de la ciudad, tranquilo, desarmado, detrás de un escritorio. No hablaba de la audiencia, no fingía que lo habían agraviado. Algunos decían que estaba amargado, otros decían que finalmente había comenzado a escuchar. Lynn Mercer nunca regresó. Se decía que se mudó de vuelta a Wyoming, más cerca de su hermana. Desactivó sus redes sociales, rechazó todas las entrevistas, no discutió los hallazgos del consejo, pero tampoco los aceptó, no en voz alta. Y las personas que fueron detenidas, esposadas, humilladas sin razón, algunas de ellas recibieron disculpas. No todas, pero unas pocas. Julian York recibió una carta escrita a mano de la oficina del alcalde. Eileen Rivers recibió una llamada de seguimiento del abogado de la ciudad preguntando si estaría abierto a una mediación. Nada ostentoso, sin acuerdos publicitados en las noticias, pero señales silenciosas de que algo, de hecho, había tocado un nervio. Esa era la parte que la mayoría de la gente pasaba por alto. La justicia no siempre viene con fuegos artificiales, a veces solo significa que alguien finalmente escucha. Alguien en el poder es obligado a responder. Y la próxima vez, tal vez alguien dude antes de tratar a un hombre con chaqueta azul marino como sospechoso antes que como persona. Porque ese día fuera de la panadería pudo haberle pasado a cualquiera, pero le pasó a Kenton Morrow, un hombre que había pasado toda su vida viendo a la gente ser silenciada. Y cuando llegó su turno, no gritó, no amenazó, les mostró el espejo, y por una vez, tuvieron que mirar.
La lección no era que Brent y Lynn fueran malvados o incluso inusuales. La lección era lo fácil que es dejar de ver a las personas como personas, y lo peligroso que se vuelve cuando ese hábito lleva una placa. Y tal vez, solo tal vez, alguien en esa comisaría, algún recluta joven con botas nuevas y una placa limpia, recordaría eso la próxima vez que recibiera una llamada con una descripción vaga. Tal vez pausarían, harían una pregunta, verificarían una identificación antes de esposar una muñeca. Tal vez eso sería suficiente para cambiar una vida, tal vez más. Porque el cambio no siempre grita. A veces solo sale de un tribunal con una carpeta llena de nombres y se asegura de que no vuelva a pasar. Si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, si crees que la verdad debería incomodarnos lo suficiente para crecer, suscríbete a este canal. Cada historia es un paso hacia la comprensión. No miremos hacia otro lado cuando importa.